Como les estaba comentando, eh, para hacer dos videos cada uno con, con longitud máxima de 15 minutos, el usuario, depende de lo que meta, está entre comillas, ¿no? Los que le está diciendo el whale. En caso sean una de las opciones de 0 a 4, vamos a seguir a estas opciones. Está entre comillas porque son strings, ¿no? Entonces, si es esto, vamos a llamar a la función de esta instancia, vamos a llamar a la función de crear engranaje, una simple llamada función como lo dice el comentario. La función en crear engranaje, como su nombre lo dice, vamos a crear el engranaje usando usando los datos calculados en las fórmulas anteriores, en en lo que le enseñé en la vista, donde están las fórmulas. Los datos calculados aquí van a ser pasados a vamos a hacer una nueva asignación, ¿no? Vamos a crear una instancia de la clase engranaje, eh, a partir de esta tupla, ¿no? Por los paréntesis y no los corchetes, que sería una lista. El valor que teníamos como velocidad salida, o sea, de la instancia en grande, punto, la velocidad real de salida, es el dato que teníamos, lo vamos a guardar en la variable fórmula velocidad real salida, así sucesivamente con estos datos. Y luego vamos a hacer create. Esta es una función que, como el comentario lo dice, la va a guardar en la base de datos. Esto se hace para volver a imprimir la función, que vamos a hacer una nueva llamada a a la función en engranaje controller, donde va a llamar a la función mostrarme, ¿no? Como lo repito, es un ciclo 3, es como llamadas entre llamadas. Y la función traer engranaje, como su nombre lo dice, va a mostrarnos la lista de engranajes que han sido creados, eh, con esta función de read all, donde vamos a un como print, ¿no? En donde vamos a enseñar las cosas que ya están creadas. Eh, el editar engranajes controller, como su nombre lo dice. eh, eh, Como les había comentado anteriormente, en el Vista estaba esta función, pero como no podemos modificar nada en el programa Vista, como es una interacción propia con el usuario, en este ya lo vamos a hacer en la edición, en el ID que el usuario ingrese, vamos a sustituir los valores por los nuevos, que ingresen previo a a la llamada de traer engranaje, que esta llamada en sí tiene el ingreso de valores. Y por último, ahora sí vamos a, a como que editar la base de datos, como ya es el programa controller, eh, en el ID que ingrese el usuario. Vamos a volverlo integer, ¿verdad? Para cualquier pauta con confusión. Y de último vamos a dar la función, bueno, esta, no sé si se dice función, bueno, sí, función de borrar el engranaje que ya no deseamos. Y esto es para, propiamente por los self, ¿verdad? Que estuvimos usando a lo largo de este programa. Bueno, ya habiendo explicado el engranaje controller, nos vamos siguiendo la línea de nuestro programa como expliqué al principio, el engranaje, perdón, sí, el engranaje. Donde aquí vamos a importar esta instancia de la clase DBCon, donde lo explicaré después, clase DBCon. Vamos a crear como siempre, ¿no? El init para dar la pauta a la creación de esta clase. Aquí, bueno, vamos a ya entrar en contacto con la base de datos propiamente dicho. Bueno, no, la verdad, porque ese lo va a hacer el DBCon. Este estamos llegando, que es el otro módulo para hacer la conexión con con el modelo. El modelo ya hace la conexión, ahí verán las funciones que van a conectarse con la base de datos.
Bueno, aquí vamos a usar el proceso tabla, que, bueno, las llaves primarias y las llaves foráneas, ¿verdad? Primary key y foreign keys, por el anglicismo, para que la creación de tablas. Estas son propiamente eh, funciones que van a trabajarse en las tablas, ¿no? Ya vamos a entrar en contacto con los queries, que son las preguntas que realizamos para eh, la base de datos. eh, este típico formato, ¿no? De select, from, formulas, from where ID, sea un, un decimal. eh, un decimal, no sé si es AD, no, no. Sí, porque aquí es string, ¿verdad? Es una función de Python que al colocarle esto estamos indicando que vamos a ingresar un tipo string o un tipo integer o eh, así sea, ¿verdad? Bueno, de updatear, de leerlos, de leer en sí y de borrar las queries, ¿no? Que, que en sí son la interacción ya propiamente con el modelo, controlador modelo, conexión modelador con modelo controlador. Y por último, eh, el DBCon, ¿no? Que ya es la puramente conexión con la base de datos. Que aquí importamos ya el módulo MySQL Database del gestor MySQL, donde aquí ya usaremos las funciones propiamente de este módulo. Eh, bueno, creamos la clase, ¿verdad? Como de costumbre, el init. Y este init ya que hace con las ya que hace conexión con la base de datos, debemos crear los parámetros de dirección, de, de usuario, de base de datos y de la contraseña, ¿no? Entonces aquí está la dirección en localhost, o también se puede poner 127.00.1, que va a ser la dirección de la computadora. El user le pusimos root, el password 1234 y la base de datos mecánica 1. Los parámetros, como dice aquí los comentarios. Aquí hace una asignación de variables. Bueno, como su nombre lo dice, definición conectar. Aquí vamos a hacer la conexión con la base de datos, donde usamos la función del módulo MySQL DB. De este módulo, punto función de este módulo, llamaremos esta función con estos parámetros que habíamos usado arriba y creamos la conexión, ¿no? Bueno, como de costumbre, se debe abrir un cursor, que este es lo que ejecuta los queries, las preguntas que hicimos previamente. Ejecuta la consulta, eh, aquí con la función de MySQL Database, execute las preguntas, ¿verdad? Como su nombre de la función dice. Eh, bueno, seguido de la función traer datos, que va a mostrar nuestros datos, o sea, de fecha, que estas son funciona a través del módulo database, donde mostrará los datos que tenemos. Bueno, este send commit es indispensable porque este send commit es el que guarda los datos que modificamos previamente, y aquí lo hace al hacer self.database commit. Ahí guardó los datos que hicimos y en la tabla que creó según las especificaciones que hicimos en MySQL. Y por último debe cerrarse el cursor. Como el comentario lo dice, hay que cerrarlo. Es como un return, si lo vemos de esa manera, que abrimos cursor y cerramos cursor. Bueno, este es como un ciclo, por así decirlo, en donde aquí hacemos ya ejecutar el proceso, como esto lo dice, que nos conectaremos con la base de datos, abriremos el cursor, ejecutaremos la pregunta, la vamos a guardar, traeremos los datos que guardamos y por último cerramos el cursor, que es ya cerrar el programa, ¿no? Regresamos esto que definimos que habíamos definido con anterioridad. Y básicamente eso es. El funcionamiento
lo podrán hacer con los programas que subimos en la wiki. Y eh, espero les haya gustado y, y entendido, ¿no? Que era nuestro objetivo primordial. Muchas gracias. Ahora no sé cómo cerrar.